Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta familia de Radio María hablamos tantas veces de ella. Hoy vamos a hablar de él. Vamos a hablar de alguien del que no conservamos ninguna palabra. Ella es la mujer del sí. Él es también el hombre del sí, pero pronunciado desde el silencio. Los evangelios no recogen ninguna palabra dicha por San José, pero nuestro patrono, San Ignacio de Loyola, que es patrono de esta diócesis de San Sebastián en la que soy obispo, San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales número 230 que el amor se debe de poner más en las obras que en las palabras. Este es José, y sobre él vamos a hablar. Quizás os haya parecido un tanto extraño el título que hemos elegido para esta charla, el heptágono de San José. Bueno, no os asustéis, no tiene nada que ver con una referencia así cabalística, ni mucho menos. Se trata sencillamente de las 7 características de la paternidad de San José que están referidas por el Papa Francisco en la carta Patris Corde. Pero precisamente me quiero referir a ello. Son 7 características sobre la paternidad. Nos vamos a aproximar a San José pues desde esa clave, la clave de la paternidad. El concepto padre, por cierto, es el que ha determinado el año de San José en el que estamos. El hecho de que Pío IX, el Papa Pío IX, hace 150 años declarase a San José patrono de la Iglesia. ¿Qué significa la palabra patrono? A ver, patrono no es jefe, Mi patrono me ha subido o me ha bajado del sueldo. No. Patrono significa padre. San José es padre y por eso sobre todo decimos de él que es el patriarca. Y le invocamos como padre pues en tantos patronazgos, ¿no? Él es patrono obviamente de los padres. Día del Padre es el día de San José, y de una manera muy especial de los padres adoptivos, a los cuales quiero mentar, porque sé que los padres adoptivos llevan adelante una vocación pues increíblemente heroica muchas veces en esta sociedad, y no se valora suficientemente esa apuesta que hacen ellos. Patrono de los padres adoptivos, patrono de muchos pueblos, por cierto de Perú, por cierto de México, por cierto de las Américas, por cierto de Canadá, China, Croacia, Corea, Austria, Bélgica, Filipinas, que ahora se cumplen 500 años de su evangelización, Vietnam, patrono de tantos lugares. Patrono de los trabajadores, padre de los trabajadores. Así lo declaró Pío XII. Patrono, padre de los migrantes y de los refugiados. Patrono, padre de la buena muerte. La buena muerte, el que muramos en gracia de Dios, morir en la presencia de Dios, tener una buena muerte, un buen tránsito, pues también es algo encomendado a la paternidad de San José. Patrono de los seminarios. Es que Nazaret, la familia de Nazaret fue el primer seminario en el que Jesús, sumo y eterno sacerdote, recibió la educación de José y de María. Incluso, fijaros, en Francia se le invoca a San José como patrón de Notre Dame, patrón del tiempo presente. Sí, José es patrono del tiempo presente, patrono de la Iglesia, que es la invocación de la cual celebramos ese 150 aniversario. Todos estos patrocinios, todos estos patronazgos, todo este ser padre de San José, ¿de dónde nace? Pues bueno, es una consecuencia lógica de haber sido el padre adoptivo de Jesús. Nuestra perspectiva, pues, para hablar de José es la perspectiva de la paternidad. Bueno, ese heptágono que decíamos, ¿no?, de San José, esas 7 características de la paternidad de San José, las describimos de la siguiente manera. La primera, dice el Papa, él es padre amado. San José es un padre muy querido. En la tradición de la Iglesia, San José ha sido verdaderamente amado y querido. Bien, es verdad que solemos decir, qué poco hablamos de San José, qué arrinconado le solemos tener, qué olvidado, ¿no? Cómo pasa desapercibido en la vida de la Iglesia San José. Bien, es verdad que le invocamos siempre en la celebración de la misa, a María y a José le invocamos, pero solemos decir, ¿no?, que
tenemos una especie de conciencia de no tenerle suficientemente presente. Pero igual por eso mismo es muy amado, porque esa humildad, esa discreción es verdaderamente valorada y estimada por todos nosotros. De todas maneras, que sepáis que en toda Hispanoamérica el nombre más frecuente y con muchos el nombre de José, y que en España el nombre más frecuente es el de Antonio, pero el de José es el segundo. El nombre de José ha sido invocado, ¿no? Y a veces incluso junto con el de María, José María, María José, esos dos santos nombres pues han estado fundando, ¿no?, nuestra tradición. Quizás en este momento, por cierto, en el que la secularización se está traduciendo en la elección para nuestros niños, para las nuevas generaciones, de muchos nombres que no tienen santo, nombres bastante, digamos, pues exóticos, que no tienen santo, pues quizás es signo de una orfandad espiritual. El que hayamos no tradicionalmente puesto el nombre a las generaciones de José ha sido también conciencia de que tenemos Padre, de que Dios nos cuida a través del patrocinio de José. Cuidemos esto, cuidemos este aspecto, el aspecto de el nombre con el que bautizamos a las nuevas generaciones. ¿Por qué ha sido tan amado San José? Bueno, porque por una parte le hemos visto custodio, porque ha sido el custodio de lo más sagrado para nosotros, ¿no?, que es la Sagrada Familia de Nazaret. Pero además no solo por eso, porque fue custodio de la Sagrada Familia de Nazaret, sino también porque sigue siendo custodio de todos nosotros desde el cielo. Custodio desde el cielo. Voy a poner dos ejemplos. Uno primero, el de Gaudí. Antonio Gaudí fue el arquitecto que diseñó pues la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que todos conocemos. Y bueno, pues él, la verdad es que, bueno, no sé si sabéis que está en proceso de beatificación. Su proceso de beatificación ya está, digamos, pues no solamente introducido, sino que ya está bastante adelantado, ¿no? Y esperamos verle en los altares. Sería maravilloso, ¿no?, poder ver la canonización de Antonio Gaudí, quién sabe si en el propio templo del cual él fue arquitecto. Él pudo diseñar aquel templo, pero murió con una pequeña parte del templo construida. Y él, antes de fallecer, dijo: San José acabará este templo. Él tenía esa conciencia de que San José acabaría el templo. Era una obra de Dios encomendada a San José. Y por cierto, un papa llamado José hizo la dedicación de ese templo. Joseph Ratzinger, cuando él en su visita a Barcelona, pues hizo aquella dedicación del templo de la Sagrada Familia. Pero quería mentar esa confianza de Antonio Gaudí en San José. San José acabará este templo, él lo acabará. Nosotros comenzamos muchas obras y las encomendamos a San José, porque sabemos que las obras que tenemos entre manos, las encomiendas que tenemos, muchas nos superan. Y encomendamos a San José que él remate las cosas, ¿no?, que él las termine. Él acabará, será la mediación de Dios para terminarlas. Y otro ejemplo, el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Hay un texto emblemático en el que ella expresa por qué tenía tal devoción a San José. Está en el capítulo 6 del libro de la vida. Allí fijaros lo que dice ella. Cuando me vi tan enferma y en tan poca edad, era joven, y cual me habían parado los médicos de la tierra, la habían casi desahuciado, determiné acudir a los del cielo para que me sanasen, y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer.
Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. De este glorioso santo tengo la experiencia de que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Muy curioso este texto de Santa Teresa, porque ella dice aquí, bueno, es que generalmente la intercesión de los santos delante de Dios sirve para obtener alguna merced, ¿no? alguna gracia. Pero lo que a ella le llama la atención es que en el caso de San José, todas las peticiones que se dirigen por medio de él, todas esas gracias de Dios, pues, tienen a San José como mediador, ¿no? Sabéis que en la tradición de la Iglesia a María, nuestra Madre, se le llama medianera de todas las gracias. Porque así como muchos santos tienen esa mediación ante el único mediador que es Jesucristo, sin embargo, Dios quiere que María sea como el acueducto por el que toda la gracia de mediación de Jesucristo llega a nosotros, ¿no? Los santos pueden mediar en gracias concretas, puntuales, pero María es medianera de todas las gracias, ¿no? Bueno, pues con San José no ocurrirá tal vez lo mismo que con María. Ese título que la tradición dio a María como medianera de todas las gracias, ¿no cabría también decirlo de José? Medianero de todas las gracias. Parece que este texto de Santa Teresa, ¿no?, al que me he referido, parece sugerirlo, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. De este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, ¿no? Por eso es un Padre tan amado. Por lo tanto, la primera forma, ¿no?, la primera característica de esa paternidad de San José es que es una paternidad verdaderamente valorada, estimada, amada. Amamos a San José, le amamos a San José. Fijaros que dice el Papa, ¿no?, en esa carta Patris Corde, que a San José se le puede dirigir el Padre Nuestro, es la única persona a la que se le puede dirigir a él el Padre Nuestro, igual que al Padre Eterno. Podemos decir Padre Nuestro y referirnos con ello al Padre Eterno, y podemos decir Padre Nuestro y referirnos a José. Jesús le llamaría a José Padre mío, igual que le llamaba al Padre Eterno Padre mío. Es un Padre amado, por lo tanto. La segunda característica de la paternidad, Padre en la ternura, en la ternura. ¿Cómo imaginamos la relación de José con Jesús? Muchas veces hemos pensado cómo sería la relación de José con María, ¿no?, de ese matrimonio, ese santo matrimonio de Nazaret, pero igual no tanto hemos reflexionado por cómo sería la relación de José con Jesús. La verdad es que es importante adentrarnos en ello, en esa relación, porque San José nos puede ayudar a redescubrir el papel insustituible del Padre. Y en el momento presente, la figura del Padre tiene una especial crisis. La maternidad, digamos, está tan inscrita en la propia naturaleza, por lo que supone dar a luz al hijo, etcétera, que es difícil que la maternidad, globalmente hablando, ¿no?, entre en crisis. Si bien es cierto que somos conscientes de que los zarpazos contra la maternidad, como por ejemplo el del aborto, son terribles, ¿no? Pero es difícil que la maternidad, globalmente considerada en todo el mundo, entre en crisis. Pero sin embargo, la imagen de la paternidad en nuestra cultura contemporánea y en este marco de la ideología de género ha entrado especialmente en crisis. Y por ello San José, vemos en San José
una figura en la que se integra la ternura y la autoridad moral. La segunda característica dice, es padre en la ternura, pero es una ternura específica, la de la paternidad. No es en la misma forma de ternura que la de la madre, tiene su aspecto propio, específico. En ella se integra, ¿no?, la ternura y la autoridad moral. Es un error pensar que un padre tenga que ser un ogro, como a veces se ha acusado, ¿no?, de que todo patriarcado es una especie de abuso de autoridad, ¿no? Un padre es un ogro, es una falsedad. Pero también es una falsedad presentar la figura del padre como una especie de mamá bis. No, el padre no es ni un ogro ni es una mamá bis. Tiene una forma muy especial de vivir la ternura integrada en la autoridad moral. Nuestro tiempo, nuestra cultura padece una profunda herida de padre, una herida de padre, como consecuencia de que el hambre de padre en la que todos hemos nacido, la psicología humana tiene un hambre de padre, y ese hambre de padre se traduce en una necesidad de ser reconocido, en una necesidad de ser también animado a crecer, a superarnos, en un ser aprobado, en un ser copartícipe también de las metas que el padre comparte con su hijo para crecer, para superarse. Ese hambre de padre, de reconocimiento, de sentirse reflejado, ese es un hambre que la llevamos instintivamente nosotros, y cuando ese hambre no se satisface por una carencia de figura de padre, bien sea por una ausencia o por una experiencia traumática, pues entonces se genera una herida de padre, y esa herida de padre, pues por desgracia, es muy frecuente, ¿no? No hace mucho conocí un caso referido por un franciscano, Richard Rohr, que él tiene pues estudios referentes al tema de la crisis de la paternidad, y contaba él el caso de una religiosa que ejerce su actividad apostólica en una cárcel masculina de hombres en Perú. Y contaba la experiencia de que como en su contacto, ¿no?, con los presos en esa prisión, acercándose el Día de la Madre, se le ocurrió llevar postales de felicitación para la madre, para que los presos que las pidiesen pues pudiesen rellenarlas y enviarlas por correo a sus madres felicitándoles, ¿no? Y bueno, pues ¿qué le ocurrió? Que se quedó verdaderamente sin ninguna postal. Todos los presos querían felicitar a su madre y se quedó pues muy corta, ¿no?, en sus expectativas, en sus previsiones. Bueno, y preparando el Día del Padre, dijo, bueno, esta vez voy a ser previsora, y llevó pues una gran cantidad de postales para felicitar el Día del Padre. El caso es que cuenta que su sorpresa fue que no hubo ni un solo preso que le pidiese una tarjeta para felicitar al padre y para enviarla por correo, como de hecho había acontecido con el Día de la Madre, ¿no? Una anécdota que obviamente es muy significativa de la herida de padre tan grande que existe en nuestra cultura, y de cómo a veces, pues cuando esa herida de padre ha llegado a ser verdaderamente incisiva, pues es muy fácil buscar un padre en lugares equivocados. En lugares equivocados, de muchas maneras, en falsos liderazgos, en delincuencias, en crisis de identidades interiores. Es fácil, ¿no?, caer en el error de buscar un padre en lugares equivocados. Por lo tanto, San José es más necesario que nunca en este momento, ¿no?, ante esta crisis de la ideología de género, porque estamos ante una disyuntiva falsa, ¿no? O la imagen de una paternidad autoritaria, machista, agresiva, generadora de traumas, o la imagen de una paternidad acomplejada por la ideología de género, que dimite de su autoridad moral, que se reduce pues, a duplicar miméticamente el papel maternal.
pero que también es generadora de traumas. También esto es generador de traumas, no solo lo primero, también lo segundo. La imagen, por lo tanto, de la paternidad de San José, padre en la ternura, en esa relación esponsal con María, de integración, pues es totalmente necesaria, ¿no? Integrando la ternura y la autoridad moral. En tercer lugar, la tercera característica de la paternidad de San José. Es descrito en Patris Corde como padre en la obediencia. Padre en la obediencia. San José es el hombre que obedece. Obedece a Dios. Para poder mandar hay que saber obedecer. Esa es la primera condición. Nadie que no sabe obedecer debe de ejercer, ¿no?, la autoridad sobre otro. ¿Cómo va a saber mandar si no sabe obedecer? San José tuvo autoridad, pero lo primero que hizo fue saber obedecer. En la Sagrada Escritura es curioso, ¿no?, porque el Señor se dirige a él muchas veces con los imperativos. Levántate, toma contigo al niño, huye a Egipto, quédate allí hasta que te diga. José es el hombre que obedece, está atento a las indicaciones de Dios y está pronto, ¿no?, a ponerlas por obra. ¿Por qué es esto tan importante? Es muy importante porque, fijaros, porque Jesús, de hecho, Jesús nos salvó obedeciendo. La salvación de Jesús consistió en obedecer al Padre, en pronunciar un sí al Padre, en reparar la desobediencia de Adán. Si Adán desobedeció, esa obediencia de Jesús fue la que nos salvó, igual que la obediencia de María, el sí de María, también es reparador de esa desobediencia de Eva. Bueno, pues José enseñó a Jesús a obedecer. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre y dicha voluntad se transformó en el alimento diario de Jesús, hasta que él dijo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús aprendió de José y de María la obediencia. Tenemos que poner bajo sospecha las falsas espiritualidades que desprecian o ignoran la importancia de la obediencia. Falsas espiritualidades que en el fondo hablan de autorrealización, y que se olvidan de que lo principal de nuestra vida es entregar nuestra voluntad a Dios. Y la entrega de nuestra voluntad a Dios es la obediencia. Entregar nuestra voluntad a Dios, ¿no? Es el acto pleno de obediencia. De poco sirve que el hombre realice otras supuestas acciones muy generosas, incluso de altruismo hacia el prójimo, etcétera. De poco sirve si al final no vive la virtud de la obediencia, que es entregarle al Señor mi voluntad, mi libertad. Hay falsas espiritualidades, por lo tanto, ante las que tenemos que estar atentos. Existe el riesgo en nuestros días de sustituir religión por espiritualidad y vivir, sí, una espiritualidad, pero no una vida religiosa, porque en el fondo esa espiritualidad es un producto fabricado a conveniencia. Y sin embargo la religión es la revelación de Dios a la que tenemos que obedecer, a la que debemos de obedecer. No entreguemos el corazón, por lo tanto, no tengamos una sana sospecha hacia las falsas espiritualidades que no remarcan la obediencia a la ley de Dios, la fidelidad a la ley de Dios. San José es el hombre fiel en la obediencia. Y acordémonos también de una frase de Santa Teresa de Jesús, que también se ha hecho pues todo un referente en la historia de la espiritualidad, ¿no? Que dice ella: yendo en obediencia, caminando en obediencia, no seremos engañados, no permitirá el Señor que el demonio nos engañe. Si caminamos en obediencia, estamos preservados de la tentación del demonio. El demonio no puede nada contra los obedientes.
Por lo tanto, esa es la tercera característica de San José, padre en la obediencia. La cuarta, padre en la acogida. Así como en el punto anterior he hablado de obedecer a la ley de Dios, obedecer a las llamadas de Dios, ¿no? Ahora también este ser padre en la acogida, podríamos decir que es abrazar la realidad, porque en esta vida también toca a veces obedecer a la realidad, abrazar la realidad tal y como viene, florecer donde Dios nos ha plantado, que eso forma parte también de la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Bueno, que seamos capaces de florecer donde Él nos ha plantado, ¿no? En las situaciones en las que Dios ha querido o ha permitido que estemos. Esto en la vida de San José es muy notorio. Es muy notorio. Él está siempre atento a acoger las situaciones, a aceptarlas, a calcular, ¿no? A repensar de qué manera tiene que responder a la llamada de Dios. Permitidme una imagen, un ejemplo. Lo que son hoy en día nuestros GPS, ¿verdad? Con los que nos movemos en medio de las grandes ciudades, pues en automóvil, a veces en calles difíciles e intrincadas, y con frecuencia suele ocurrir que cuando nos perdemos, porque no es tan fácil a veces seguir la indicación de un GPS en medio de una gran ciudad, pues el GPS nos anuncia con una vocecilla, nos dice, recalculando, te has perdido, por otro lugar. Y cuando vamos a otro sitio, que de repente la calle está cerrada porque había unas obras y resulta que por ahí no puedes ir, pues te dice la vocecilla, recalculando, por otro lugar. Y esa vocecilla del recalculando, que nos suelen anunciar, ¿no? Que tenemos que tener prontitud a pensar la cosa de otra manera a la que teníamos prevista, es un buen símil para entender qué es esto de ser padre en la acogida, al que se refiere, ¿no? Patris Corde aquí con el Papa. Es la obediencia a la realidad, es esa capacidad de adaptación a las circunstancias. Fijaros lo que fue para José el entender que Dios tenía un plan con María que a él le superó completamente, ¿no? En sus previsiones de que ella fuese madre por obra del Espíritu Santo, y que él, sin embargo, en esa historia tenía una forma de estar presente. José en un momento determinado duda de si debe de dar un paso a un lado, sabiendo que Dios tiene ese designio con María y que ella es madre por obra del Espíritu Santo. ¿No está él estorbando? ¿No está él sobrando en esa situación? José, no temas miedo en tomar a María como esposa, porque tú le pondrás a ese niño el nombre. Tú serás custodio de Sagrada Familia. Y él recalcula y se resitúa. Bueno, pues adelante con este plan. Y cuando llega el momento del empadronamiento en Belén, pues él lleva adelante, ¿no? ese empeño, y allí pues no consigue el hospedaje que hubiese deseado, pero él se reinventa, él busca, ¿no? De qué manera Dios les quiere en ese lugar, y luego responde también ante la amenaza de Herodes, poniendo en marcha esa huida a Egipto, y nos podemos imaginar en Egipto pues cómo estaría reformulando, recalculando de qué manera podrían subsistir como refugiados en un país extraño, cuyo idioma no conocerían, ¿no? Recalculando, como padre en la acogida, ¿no? De la situación, rehaciendo una y mil veces nuestros planes, como se dice popularmente, ¿no? En nuestra jerga así del castellano, se dice cogiendo el toro por los cuernos, es decir, abordando las cuestiones. La quinta característica de la paternidad, referida en Patris Corde, la quinta característica es padre en la valentía creativa. Si os habéis fijado, las dos anteriores remarcaban padre en la obediencia, padre en la acogida. Uno es obedecer la ley de Dios, otro es obedecer a la realidad. Las otras dos anteriormente subrayaban que la colaboración con el plan de Dios es principalmente pasiva, ¿no? Sí, el aspecto pasivo es clave, en el sentido de dejarle hacer a Dios. Hágase, no poner obstáculos, ¿no? Tomar conciencia de que la iniciativa es de Dios.
A nosotros nos toca secundar las inspiraciones de Dios. Así lo hizo San José. Pero ojo, eso no quiere decir que la colaboración con Dios sea meramente pasiva, ¿no? Es importante añadir esto de padre en la valentía creativa, ¿no? Añadir esta característica de colaboración activa. Y Dios a veces nos sorprende, pues, porque el Espíritu Santo tiene una gran creatividad. Y a veces nos sorprendemos nosotros mismos de que Dios nos haya puesto colaborando con Él, pues con iniciativas que nunca hubiésemos supuesto, ¿no?, que íbamos a ser capaces de poner en marcha. A veces nos quedamos sorprendidos de lo que Dios puede hacernos hacer, de los talentos que quizás tenemos en nosotros sin descubrir, sin desarrollar, y poniéndolos en juego, ¿no? Esa es la valentía creativa, de no enterrar los talentos, de ponerlos a disposición de esa encomienda que Dios nos ha puesto delante. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿no? Pues me he sorprendido de mí mismo porque me he visto haciendo cosas en las que jamás había pensado, ¿no? Ese es José que el Espíritu Santo también le da muchos dones de creatividad para poder llevar adelante la tarea de ser custodios. Con lo cual, hay que ser fieles a Dios, pero con una fidelidad creativa. Y la Iglesia necesita, pues que existan minorías creativas, porque aunque seamos una minoría en un mundo secularizado, estamos llamados a ser una minoría creativa, con creatividad apostólica, pensando de qué manera podemos hacer llegar el reino de Dios o el Evangelio en estos tiempos a quienes pues antaño, ¿no?, en otro tiempo habíamos llegado por unos caminos que actualmente ya pues no sirven por esos caminos, porque igual que dice el Señor, ¿no?, en esa escena del Evangelio, echad las redes al otro lado, a ver si en el otro lado, y echando las redes en el otro lado encontraron la pesca. Pues también quizás, ¿no?, en esa valentía creativa estamos llamados a encontrar nuevos caminos para llevar adelante la evangelización. Y de hecho, por cierto, en la etimología de la palabra José es interesante. Esta etimología es un nombre masculino de origen hebreo, que significa añadir, ¿no? Decir José es que Dios añada, que Dios complete, que Dios vaya más allá de lo que yo soy capaz de realizar. Que Dios añada es confiar en que el que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. Nosotros ponemos en marcha unas obras diciendo seré capaz de concluirla, y entonces, como José, comprobamos que Dios asiste, acompaña para que finalmente la obra que nos ha pedido llegue a su término. En sexto lugar, sexta característica de la paternidad, que eso es ser patrono, paternidad de San José. Padre trabajador. Recordáis que decíamos que San José era patrono de los trabajadores, que estaba así expresamente designado por Pío XII. Bueno, los evangelios dicen que San José era un artesano. En el original griego, tectón, es un término artesano que es difícil pues poder especificar de qué manera era artesano, ¿no? Pues San Justino y muchos padres de la Iglesia decían que era carpintero. San Isidoro de Sevilla hablaba de ser un herrero. Posiblemente en aquel tiempo los gremios no estaban tan divididos como actualmente. Supongo que un carpintero haría de herrero y un herrero haría de carpintero. Era un artesano. Supongo que en aquellos tiempos habría que hacer de todo, ¿no? Pero es muy hermoso el que José fuese un trabajador y el que a su hijo Jesús le integrase en esa labor, en ese trabajo. En los evangelios hay un momento en el que se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? En otro texto se dice, ¿no es este el carpintero? O sea, que se ve que Jesús trabajó de carpintero y también trabajó ayudando a su padre, ¿no? Jesús dignificó el trabajo
aprendiendo de José, ¿no? Lo que es la dignidad del trabajo. Y podemos nosotros hablar de una espiritualidad del trabajo, que por cierto, en el capítulo 5 de San Juan hay una expresión que dice, mi Padre, dice Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Algunas traducciones, en vez de decir trabajo, dicen actúa. Mi Padre siempre actúa y yo también actúo. Es decir, el trabajar en este mundo, el entregarnos a la transformación de este mundo, ¿no? con el esfuerzo de nuestras manos, es una colaboración con Dios Padre en la entrega que Él nos hizo de este mundo, que Él creó. Dios creó de la nada el mundo y a nosotros nos hizo colaboradores con Él en esta tarea de la creación. Nosotros no creamos de la nada, pero Dios no quiso crear un mundo concluido, sino quiso que nosotros trabajando lo llevásemos a su perfección, ¿no? Por eso José es patrono de los trabajadores y José ha introducido a su hijo Jesús en el trabajo. Por cierto, Jesús trabajó no solo cuando estuvo trabajando en la carpintería, ¿no? No, Jesús también trabajó, porque también era un trabajo, claro que era un trabajo, ¿no? El trabajo de la predicación, el gran trabajo de la evangelización. No pensemos que la palabra trabajo esté unida a un sueldo concreto. Trabajar es colaborar con Dios Padre en la transformación de esa creación. Y por lo tanto es maravilloso, ¿no?, que San José nos haya ayudado a dignificar el trabajo. Porque también ha existido, ¿no?, pues igual que existe, por desgracia, ¿no?, en el entorno de la ideología de género y del feminismo radical, una deformación de la verdadera y auténtica dignidad de la mujer, también en el entorno marxista o en la concepción marxista del trabajo existió una deformación, ¿no?, de lo que es la verdadera dignidad del trabajo, que no es un lugar para escenificar la lucha de clases, ¿no?, sino que es un lugar para desarrollar la justicia social y la realización del hombre en la propia transformación de la naturaleza. San José es imagen de una iglesia que nos ha enseñado a que el trabajo es nuestro lugar de santificación. El trabajo no es un castigo del pecado original, es una vocación. Nos ha enseñado a transformar, ¿no?, esa percepción del trabajo como castigo hasta llegar a entender que es una vocación, un lugar de santificación. Y por último, completamos ese heptágono que decíamos de San José. Completamos el heptágono con la última de las características. Yo creo que incluso puede ser la más importante de las 7, la más importante. Después de haber hablado de Padre amado, en segundo lugar, Padre en la ternura, en tercer lugar, Padre en la obediencia, cuarto, Padre en la acogida, quinto, Padre en la valentía creativa, sexto, Padre trabajador. Me parece la más importante, la séptima, Padre en la sombra. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando digo que aquí está la clave? Bueno, porque, fijaros, decir Padre en la sombra es caer en cuenta de que no hay más que una paternidad. Toda paternidad viene de Dios Padre. Cuando el Evangelio, ¿no?, dice Mateo 23:9, y no os dejéis llamar Padre, porque uno solo es el Padre, el Dios de cielos y tierra, y no os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es el Maestro. ¿Qué se está subrayando ahí? Desde luego no parece que se esté subrayando una cuestión de que verbalmente no utilicemos el nombre de Padre para referirnos, ¿no?, a nuestro progenitor o para referirlo a un sacerdote. Obviamente la Iglesia no lo ha interpretado así, sino para que entendamos que la paternidad que tenemos es una sombra de la paternidad, de la fuente de toda paternidad, que es Dios, Dios Padre. La paternidad de José era una sombra
de la paternidad de Abba, del Padre de Jesús. Jesús veía en José una sombra de Yahvé. Nosotros estamos llamados a vivir esa paternidad con esa conciencia. Por ejemplo, yo como sacerdote, Señor, dame la gracia de que la paternidad hacia las almas, que tú me pides que custodia las almas con esa paternidad, sea una sombra de tu paternidad, una prolongación, una sombra prolongada, ¿no?, de la paternidad de Dios hacia las almas. José nos enseña a vivir la paternidad con esta conciencia, con la conciencia de que Dios es fuente de toda paternidad. Podríamos decir que estamos llamados a ser sombra de Dios, sombra de la paternidad de Dios. Es como una sacramentalidad. El sacerdote es sacramento de Jesucristo. El Padre es sacramento de Dios Padre, de Yahvé. Es una visualización, un hacer presente, esa providencia y esa paternidad de Dios que nos cuida, como digo, con una providencia entrañable. Por eso creo que es maravilloso, ¿no?, que podamos, y vuelvo a saludar a todos los oyentes de Radio María, y vuelvo a decir, ¿no?, pues la verdad es que detrás de María, junto a María está José, y junto a José está en María. A veces nos referimos a ella sin tener en cuenta de que junto a ella no puede dejar de estar José, quienes fueron inseparables. Estoy seguro que también en este momento desde el cielo ejercen inseparablemente, también de una manera inseparable, su intercesión, su cuidado hacia toda la Iglesia, María y José, dos nombres unidos para siempre en el corazón de Cristo. Concluyo con la oración que el Papa Francisco pone como conclusión de Patris Corde. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.